¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Me da gusto poder verlos acá. Realmente el poder estudiar la palabra de Dios es algo que es hermoso. Y vamos a darle continuación a lo que venimos viendo, ¿no? Realmente lo que hace el Evangelio de Juan es revelar que Jesús es Dios, ¿va? Y haciendo un poco de contexto, nosotros tenemos que recordar que Jesús se encuentra ya en un punto que es muy importante en su ministerio terrenal, ¿no? Vemos que varios eventos descritos, versos y capítulos antes, podemos ver cómo realizó varios milagros, pero también estuvo enseñando en todo lo que era la región de Judá. Y ahora, pues ya se encuentra en Galilea, ¿no? Y la tensión entre Jesús y las autoridades judías, pues había aumentado bastante, ¿no? Y vemos cómo él evita de manera temporal pues estar en Judea, ¿no? Sobre todo por la creciente hostilidad que encontraba con la gente, ¿no? Religiosa, los líderes religiosos de esos tiempos, ¿no? A lo que ya ha sido denominada como la mafia del poder, ¿no? Ya hemos visto cómo Jesús hace una limpieza en el templo, ¿no? Expulsando a quienes, a los vendedores, ¿no? Y esto pues provocó la ira de ellos, ¿no? Porque aparte, ¿sí? Anás y Caifás, pues eran los que tenían el terreno, ¿no? Eran como los dueños de la plaza, ¿no? Y eran quienes ejercían las rentas, las ventas de todo lo que había por ahí y llevaban su comisión en todo. Entonces cuando Jesús llega y empieza a limpiar, pues no es algo como que le pareció mucho, ¿no? A este Anás y a este Caifás, que pues habían estado en el poder durante alrededor de unas 5 generaciones, pues como que no era algo muy grato para ellos, ¿no? Que alguien llegara y los pusiera en su lugar o que les aventara sus cosas, que les tumbara el changarro y que les estuviera enseñando a la gente, ¿sí? Cómo era la forma de amar y de alabar a Dios, ¿no? Y esto pues entraba en conflicto con sus intereses, ¿no? Sobre todo monetarios o económicos, ¿no? Y esto hace pues que ya tengan en la mira aquí a Jesús, ¿no? Y lo último que vimos fue esa confrontación, ¿no? Con el día sábado donde Jesús sana a ¿quién? A un paralítico, ¿no? Y tenemos que hacer ese recordatorio de que el sábado pues era el día de reposo, ¿no? Lo que hizo que llevara una confrontación directa con los fariseos, ¿no? Quienes lo acusaron de violar la ley del sábado al mandar a un hombre a que tomara su lecho y que caminara, ¿no? Entonces ya tenemos todo esto, ¿sí? En mente, ¿no? Y tenemos que ver cómo es que Dios empieza a realizar su ministerio, pero lo empieza a hacer de una forma que va siempre acorde al plan de Dios. Así que cierra tus ojos un momento, por favor, hermano. Eterno Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo. Te pedimos de favor, Señor hermoso, que seas tú quien nos hable directamente a nuestros corazones, bendito Padre. Que seas tú, Señor hermoso, que en todo momento, Padre eterno, estés dirigiendo tu voz a nuestro corazón, Señor. Permite que tu palabra dé fruto. Permite que tu Espíritu Santo pueda redarguirnos, Señor hermoso. Y permite, bendito Dios, que tu palabra dé fruto en nuestra vida, bendito Dios. Que la podamos poner en práctica, que la podamos poner en obra. En Cristo Jesús te pedimos esto, Señor. Amén. Así que abre tu Biblia en Juan, en el capítulo 7, y vamos a empezar a analizar este pasaje. Vamos a ver, Juan, los versos como lo viste en el banner, del 1 al 24, ¿sí? Y el verso 1 nos dice: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos, ¿qué? Procuraban matarle, ¿sí? Esas ya son palabras mayores, ¿no? Y entonces vemos este término, ¿no? Después de estas cosas. Y esto quiere decir que sucedió algo antes, y ese algo antes es lo que te acabo de platicar, este contexto histórico que hacía que los judíos pues estuvieran en busca de Jesús para tratar de matarlo, ¿no? Andaba Jesús ahora en Galilea, ya no estaba en Judea, pues no quería andar ya en Judea por este tipo de presión que estaba sintiendo, ¿no? Y en estos versos vemos cómo Jesús es consciente del peligro que está enfrentando y cómo él empieza a actuar con una sabiduría
divina. ¿Con qué finalidad? De evitar esas confrontaciones directas que le podrían poner en peligro a él y por ende también a su misión, ¿no? ¿A qué? A cumplir el plan de salvación al que había sido mandado, ¿no? Y aquí trae enseñanzas para nosotros, porque nos dice que él toma unas decisiones, ¿no? ¿Y era qué? Que no quería andar en Judea, sabía del peligro. ¿Y qué es lo que hace? Pues se detiene, dice, mejor me voy a Galilea, ¿sí? ¿Por qué? Porque están procurando matarnos. Y muchas veces nosotros con el peligro a veces somos temerarios, ¿no? Sabemos que hay cosas que no debemos de realizar y dices, no hay bronca, voy con la bendición de Dios, ¿no? Y no va a pasar nada, ¿sí? Y muchas veces esa actitud temeraria nos lleva a ¿qué? A tener consecuencias, ¿no? No hay bronca, me lanzo de vacaciones, doy el tarjetazo y después estoy pagando un guato, ¿no? Fui bien temerario, disfruté mis vacaciones chido, pero después estoy chillando, ¿no? Con el banco, ¿no? O soy temerario y sé que no debo de andar a tales horas por acá porque sé que podrían asaltarme, ¿no? ¿Qué hago? Soy temerario, ando a las 2, 3 de la mañana y te encuentras, ¿no? Con el asaltante, ¿no? Pues no es como que seamos sabios o prudentes. Aquí Jesucristo se está mostrando sabio, se está mostrando prudente y buscando en todo momento a Dios. ¿Para qué? Para su toma de decisiones. Y eso también es algo que tú y yo debemos de hacer en todo momento. Consultar a Dios si esto va de acuerdo al plan, va acorde con lo que tú me enseñas, Dios, o estoy errado, ¿sí? Hay que ponernos muy atentos en eso. Verso 2 dice, y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y sabes algo, hermano, este pasaje nos está situando, ¿no? En un momento específico, ¿no? Que es la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Y esta es una festividad que estaba conmemorando en sí lo que era la provisión de Dios en medio de la peregrinación del pueblo judío, ¿sí? Después de su salida de Egipto. Y aquí ellos están reconociéndole a Dios, pues que Él es su proveedor, ¿sí? Que Él es el que los cuida y el que les guía. Y esto es algo que también nosotros deberemos de recordar en todo momento, ¿sí? Y es algo que debe de quedarnos en nuestro corazón, ¿sí? Debemos de tener presente que Dios siempre nos guía, nos provee y nos cuida. Eso nunca lo olvides. Y esta fiesta de los tabernáculos hacía que ellos tuvieran esa memoria, ¿sí? De cómo Dios está presente en su vida, ¿sí? Y nos pone en este contexto, ¿no? De cómo es que se va a presentar esta fiesta y ahora sus hermanos le hacen un anuncio. Verso 3, por favor. Nos dice, y le decían sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, ¿sí? ¿Quiénes le dijeron? Sus hermanos. ¿Jesús tuvo hermanos? Sí. Incluso hubo hermanos que después creyeron en Él, ¿sí? Porque en este momento, ¿qué crees que con sus hermanos estaba sucediendo? Pues no creían en Él, ¿sí? Fíjate las palabras que le mencionan, ¿sí? Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, ¿no? Verso 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos, ¿qué? Creían en Él. Y a veces es bien difícil, ¿no? Podemos ver, pues, que sus hermanos eran incrédulos. Imagínate a Jesús viviendo con sus hermanos, ¿sí? Porque tenían la misma madre, ¿sí? Y cuando te digan es que María fue siempre virgen, pues esto no es una realidad. La palabra de Dios lo explica de una manera tajante, ¿no? De una manera clara. María tuvo más hijos, ¿sí? Y nosotros vamos a poder conocer más adelante que Jacobo, hermano de Jesús, pues era incluso el líder de la iglesia en esta misma región de Judá, ¿no? También tenemos otro de sus hermanos, a Judas, ¿no? Que también escribió una carta. Entonces, tenemos aquí esta
estos elementos para poder hablar esta parte, ¿no? Pero también nos lleva a preguntarnos, ¿creemos verdaderamente en Él como Hijo de Dios? ¿Como el único Salvador? ¿O tenemos dudas? ¿O tenemos reservas en nuestro corazón? Porque hay gente que tiene dudas. ¿Es verdad lo que dicen ellos? ¿La Biblia es cierta? ¿Jesús existió? ¿O Jesús es un mito? ¿O es creado? ¿O es parte de la literatura? ¿O yo voy únicamente a la iglesia porque mi mamá me lleva? ¿Porque me siento bien? ¿Porque estoy más contento y tranquilo después de que voy? Y digo, todos podemos tener dudas. Y lo que tenemos que hacer pues, es buscar respuestas. Porque cuando yo tengo duda en algo, pues investigo. Pero no puedo tener yo esas reservas en mi corazón y decir, pues medio creo que esto es verdad. No, tengo que tener ese deseo de saber y de conocer si realmente esto es cierto o no. Porque si no, pues simplemente estaríamos perdiendo el tiempo, ¿no? Me la pasaría más chido entonces yéndome con mis hijos a lo mejor a divertirme, ¿no? Irme a nadar con ellos, o estar jugando fútbol, o pasármela con mi familia, ¿no? Yéndome a desayunar ahorita, ¿no? Una buena barbacoa. Y diría yo, pues está más chido, ¿no? Porque si mi confianza no es real en Cristo y tengo yo esas dudas, pues no estoy perdiendo el tiempo, ¿sí? Ahora, ¿Dios resuelve todas esas dudas? ¡Claro! Por supuesto. ¿Hay evidencia de la existencia de Dios? Por supuesto. ¿Hay evidencia y fidelidad en el escrito en la Biblia? ¡Claro que sí! Hay evidencia arqueológica, ¿sí? Hay evidencia contextual, sintáctica, morfológica, en la misma palabra de Dios. Hay una consistencia en ella. Pero aquí, ¿qué tengo que hacer? Prepararme, buscar e investigar. Porque si no, esas dudas tal vez no las pueda resolver. Y vivimos en un mundo que es secularizado, que nos bombardea todo el tiempo, cuestionando la fe. Y ya hay desde filósofos como Nietzsche, que había dicho que mató a Dios, ¿no? Y si Dios ya no está en la ecuación, pues únicamente el hombre se pone en el lugar de Dios, que no es algo nuevo, ¿no? Es algo que normalmente hizo el hombre durante todo este tiempo, ¿no? Por algo en los días de Noé fueron raídos de la tierra, ignoraron a Dios en todo tiempo. ¿Y qué pasó? Dios los borró por completo. ¿Sí? Pero tenemos que buscar, nuestra fe no es un paso al vacío. Nuestra fe es una fe que es razonada, una fe que conoce la evidencia y tiene certeza en Dios. Y si tengo dudas, pues hago preguntas. Y si tengo dudas, busco esas respuestas. ¿A fin de qué? De poder conocer la verdad. Porque la verdad, ¿qué? Siempre va a ser revelada. Así que tengamos presente esto. Ahora, ¿cómo respondemos, ¿sí?, al rechazo de Jesús por parte de otras personas? Especialmente aquellos que están cerca de nosotros. Nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. ¿Cómo respondemos frente a ese rechazo que ellos presentan? ¿No te has visto inmiscuido en conversaciones como... Me acuerdo yo mucho en la universidad, me invitaron a una comida y otro cuate en esos chats hace la pregunta, ya va a venir a hablarnos ahora del bautismo, ¿no? O de que me arrepienta de mis pecados, ¿no? Y agarraba y yo le contesté a mi compa, sí, porque se equivocó, me lo mandó a mí, no se lo mandó al que era el host, y me lo mandó a mí y le puse sí. Te voy a hablar acerca del arrepentimiento, ¿cómo ves? Así que te espero que llegues puntual, ¿no? Y muchas veces, pues no estamos dispuestos a la mejor a defender nuestra fe. También recuerdo, estando en la universidad, ¿no? Con los maestros,
¿no? Hablando mal de Dios. Y dices, tengo las respuestas para poder decirle a la gente que Dios es verdad, que Dios existe. Tengo esas respuestas. Y puedo hablar a lo mejor en la universidad desde un punto lógico para presentarles el Evangelio de Cristo. Porque a veces, en base a la experiencia, no van a creer. Pero tal vez si razonamos un poco, sí. Y tenemos que tener esa disposición de defender nuestra fe. Porque lo que creemos es verdad. Jesús es una verdad. Jesús es alguien que realmente existió en este mundo. Ya hay registro de ello. Y impactó las vidas de muchas personas y lo sigue haciendo a través de los siglos. ¿Estamos también nosotros dispuestos a insistir a compartir el Evangelio con amor? Incluso cuando enfrentamos resistencia o cuando enfrentamos incredulidad de parte incluso de nuestros seres queridos. Porque a veces pasa eso. Te dicen, ¿sabes qué? No me hables. No me hables de Jesús. Y es más, a lo mejor te van a dejar de invitar a la Navidad. Porque siempre les hablas de Jesús. Porque siempre tu tema es Dios. Pero, ¿estamos dispuestos a insistir? Aun cuando te digan, a mí no me hables de eso. A mí no me interesa saber. ¿Estás dispuesto a insistir? ¿Y por qué insistiríamos? Si no es únicamente por amor a ellos. Porque si yo conozco la cura del cáncer y hay alguien que tiene cáncer y no le digo, pues soy egoísta. Pero estemos dispuestos a hablar. Verso 6, por favor, dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. ¿A quién le dijo? A sus hermanos. Mas vuestro tiempo siempre está, ¿qué? Presto. Y aquí vemos que Jesús no se deja presionar. ¿Tú te dejas presionar? Si alguien te insiste y te dice algo, ¿caes? ¿O tienes un carácter en Dios y sabes decir que no es no y también cuando tu sí es un sí? No te debes de dejar presionar por nada. ¿Sí? Y ahí van desde los ejemplos, ¿no? De cuando eres joven, ¿no? Dale el toque, no te va a pasar nada, ¿no? O échate el trago, ya acabamos de echar el food, échate una chela. ¿Te puedes dejar presionar? ¿O puedes decirle no? Si no me das el anillo, me voy. ¿No? La novia te carga presión una y otra vez, una y otra vez. ¿Pero te vas a dejar presionar? Pues no. Es una decisión que debes de tomar muy prudentemente. Y si te dice que va, pues es que realmente pues no te quiere mucho. Porque el amor no es así. El amor no presiona. Que te presiona la suegra, ¿no? O tus papás cargándote presión, ¿no? ¿Cuándo van a llegar los hijos? Pues cuando tengan que llegar. Cuando Dios los mande. No te dejes presionar. Y son ejemplos sencillos. Pero hay muchas otras veces que te dejas presionar en cosas que son fuertes. Debemos de tener el carácter suficiente para decir, no, no es el tiempo, no es el momento, llegará el tiempo. Nuestro ministerio debe de estar en perfecta armonía también con la voluntad de Dios, ¿sí? Y esto es algo que también debemos de tener certeramente. No es tu agenda, no es tu calendario, es lo que Dios está pidiendo de ti. Y esto a veces es fuerte porque vemos aquí a Jesús haciendo una pausa, ¿sí?
no estando en Galilea, no estando en Judea, sino ahora en Galilea. Y diciendo, pues todavía no es tiempo, pero el tiempo de ustedes, ¿qué les dice? Que sí, que su tiempo sí es, mas vuestro tiempo siempre está presto, ¿no? Y lo mismo debe de pasar con nosotros. Debemos de estar alineados con la voluntad de Dios, siempre. También nos enseña a nosotros, ¿sí?, que no debemos de buscar ser el foco de atención, porque muchas veces eso pasa. El que debe de brillar siempre es Dios. Nunca vimos a Jesús buscando la fama, ¿sí? No estaba realizando milagros como un acto de exhibicionismo o para sentirse el mago. Él estaba buscando realizar la voluntad de Dios. Por eso siempre se sujetó a Él. Y esto es algo que también debe de pasar en nosotros. Siempre, el que debe de brillar en tu vida, en todo momento, siempre es Dios. Cuando alguien te llegue a elogiar por algo, fue gracias a Dios. Entonces puedes decirle eso, ¿sí? Y hay veces que hasta buscamos ser el foco de atención, ¿no te imaginas? Me raspé la pierna, oren por mí. Pues ponte un curita, ¿no? Échate alcohol, ponte agua oxigenada y ponte un curita. No quieras ser el foco de atención. El foco de atención debe de ser Dios. Digo, si estás en medio de una cirugía adelante, debemos de orar. Eso es real. Pero por cosas así, pónganse a orar para que pueda cerrar a las 7. Pues quédate hasta las 7, ¿no? Sí, o sea, hay cosas que sí son muy sencillas. Debemos de orar cuando las cosas son peligrosas o cuando algo que realmente requiera. Pero me raspé, por favor. También este pasaje nos desafía a confiar en el tiempo y la soberanía de Dios en nuestra vida. Debemos de ser pacientes y obedientes mientras esperamos en Dios. Y debemos de aprender a esperar en Dios para no tomar decisiones erradas o equivocadas. Hay decisiones que debemos de tomar con mucho tiempo, de una manera precisa, y debemos de estar seguros en las decisiones que tomamos. Yo, por ejemplo, no me podía casar con cualquier persona. Yo tenía que esperar a la mujer indicada, con la que supiera yo que iba a ser feliz y que iba a estar casado con ella toda la vida. No puedo tomar decisiones a la ligera. No puedo escoger mi carrera a la ligera también como joven. Debo de saber bien en qué voy a trabajar para poder elegir una carrera de una manera precisa, porque a eso te vas a dedicar toda tu vida. Y debes de tener contentamiento en lo que haces. También nos anima a discernir en lo espiritual, a reconocer cuándo es el momento adecuado para actuar y cuándo es el momento para esperar. Tenemos que ser pacientes y obedientes. Así que hay que desarrollar la paciencia y la obediencia en Dios. Verso 7 nos dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. 8. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Y entonces vemos, ¿no? Les dice a sus hermanos: vayan ustedes. Vayan y celebren la fiesta. No les dicen en ningún momento: ¿saben qué? Yo me voy a quedar, ustedes también quédense. No. Sabían que ellos tenían que subir. Les dijo: pues vayan. ¿Sí? Vayan ustedes. ¿No? Y esto es algo que tenemos que tener claro. ¿Sí? Dios siempre está buscando
animarnos a hacer las cosas de Dios, ¿sí? Pero también al hacer esto vamos a encontrar oposición, porque triste y lamentablemente la gente no ama todas las cosas de Dios. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Hay gente pues que tiene el uso, por ejemplo, de sustancias prohibidas, ¿no? Y cuando tú te rehusas, por ejemplo, a usar y das tu opinión acerca del por qué, ¿sí? Pues dicen, te tachan, no, tú estás mal. Y les dices, ¿sabes qué? Pues esto no es lo que enseña Dios. ¿Y qué pasa? La gente pone el grito en el cielo, la gente te aborrece por lo que hablas. Pero aquí en este pasaje, Dios nos recuerda, ¿sí?, que el mundo va a aborrecernos porque lo aborrece a Él. Porque lo que hablamos evidencia que sus obras son ¿qué? Malas. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Es una lámpara que te muestra cuál es un mal camino y cuál es un buen camino. La misma palabra de Dios te revela la verdad, te revela el camino. Y este es Cristo, porque Él te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero entonces no debemos de espantarnos de que la gente pues te contradiga o que te tache de santurrón, de santo, porque sus mismas obras evidencian su maldad. Lo que sí puedes hacer es mostrar amor ante todo, tener esa paciencia, porque no estamos buscando, ¿sí?, darles de bibliazos, no estamos buscando que ellos se topen con pared. Lo que estamos buscando es que ellos puedan arrepentirse en su corazón. Y lo que Dios busca es que nos arrepintamos de ello. No es que haya como que pecadotes y pecaditos, sino lo que debemos de buscar es hacer la voluntad de Dios en todo momento. También este pasaje nos recuerda que como seguidores de Cristo, nuestra lealtad y nuestro testimonio deben de estar alineados siempre con la verdad, incluso cuando signifique estar en desacuerdo con las normas y valores de este mundo. Nos anima a mantenernos firmes en nuestra fe, en todo tiempo y en todo momento. Verso 8 dice, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, porque unos decían es bueno, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente por miedo de los judíos. Y volvemos a ver, ¿no?, a Jesús siendo prudente y sabio. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros, prudentes y sabios en nuestras decisiones, especialmente cuando enfrentamos oposición o cuando enfrentamos peligro. También nos está invitando a evaluar de una manera cuidadosa las circunstancias y a buscar en todo tiempo y en todo momento la dirección de Dios en cómo debemos de proceder en situaciones que son complicadas. Nos invita a que tengamos cuidado en nuestro proceder. Por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Ahora muchos las ocupamos, ¿no? Pues debemos de estar conscientes y debemos de ser prudentes de compartir ciertos datos en línea, ¿no?, que pueden ser sensibles, ¿no? También debemos de ver cuándo sí debemos de participar en alguna conversación. También debemos de cuidar qué es lo que hablamos ahí. Debemos de dar testimonio de quiénes somos, pero debemos de tener mucho cuidado
porque hay mucho peligro en ello. Y a veces le soltamos el celular al niño y puede estar metido en ello, ¿no? Y puede dar información que tal vez no debería de haber dado y se pone en riesgo. Me acuerdo de un ejercicio de Vodafone en España de hace 2 años, donde empezaban acá a ligar las chicas, ¿no? Eran 3 chicas de 16 años, ¿sí? Que estaban ligando, ¿no? Y había ahí en la sala, y estaba acotado simplemente a 50 personas que se encontraban en la sala, todos hombres, ¿sí? Y estaban chateando con ellas, ¿sí? Y habían dado información que no debían de dar, ¿sí? Poniéndolas en peligro. Habían ligado con personas que no eran las que ellas esperaban, porque estas personas incluso se encontraban con máscaras, ¿no? Y a la hora de que se quitan la máscara ven un hombre, ¿sí? De unos 50 años, ¿sí? Que andaba ligándose a la chica, ¿no? Cuando la chica se da cuenta se queda como espantada, ¿no? Por toda la toma de decisiones que había hecho de una manera errada, ¿sí? Desde cómo descartó a algunos hasta que fue dejando a esta persona. Y muestra cómo las habilidades sociales pues no siempre son las adecuadas y podemos tomar decisiones de una manera errada. Lo que haya del otro lado de la pantalla no sabes qué es. Así que ten mucho cuidado. También debemos de tener cuidado, ¿no? Con nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Con amigos, con familiares, con colegas, ¿no? Debemos de ser prudentes y discretos. Son la clave para mantener armonía y evitar malos entendidos, ¿sí? Y también recuerdo, ¿no? El caso de una persona, ¿sí? Que estaba hablando con una de sus amigas, y al paso del tiempo le dio baje con el esposo, ¿no? Por hablar cosas pues, que no debías, ¿no? O sea, tú no puedes hablar lo que sucede en tu cuarto, por ejemplo, en la cama. Entonces son cosas que debes de tener tú en tu matrimonio y tan. Pero muchas veces luego estás contando de más o hablando de más y haces que las cosas estén en peligro. Seamos sabios, seamos prudentes, seamos discretos en lo que hacemos. También debemos de ser discretos y precavidos en nuestras decisiones financieras. Debemos de actuar en prudencia. Y me acuerdo mucho del caso de uno de mis amigos que en ese entonces me pidió información sobre un viaje a Europa, ¿no? Se fueron 30 días y recorrieron toda Europa. El viaje costó 70,000 pesos, decidieron dar tarjetazo y se tardaron alrededor de 3 años en acabar de pagarlo. Entonces el viaje pues se fue casi a los 170,000 pesos, ¿no? Porque a veces pues pagas a lo mejor el mínimo, dejas que los intereses crezcan y muchas cosas, ¿no? Entonces tenemos que actuar con prudencia y con discreción, incluso en estos ámbitos que parecen sencillos. Verso 11 dice: y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y aquí vemos cómo los judíos están buscando de una manera activa, ¿no? A Jesús. ¿Para qué? Para matarlo. Tienes que recordar esto. Los judíos ya, los hombres religiosos lo estaban buscando. ¿Para qué? Para matarlo. Y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, ¿no? Es decir, ya estaba aquí el chismecito rico, ¿no? Me podrían decir algunos, ¿no? Y ya estaba, no, pues sí, él es un buen maestro. Y había otros que decían, no, él nada más lo que está buscando es engañarnos, ¿sí? Pero no hablaban de una manera tan abierta, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenían miedo, incluso de esos mismos líderes religiosos, podían excluir incluso a aquellas personas que se pudieran decantar por completo por Jesús, decir, tú ya no eres bienvenido aquí. Y entonces tenían ese temor, ese miedo, ¿no? Ahora, aquí podemos ver que los judíos lo buscaban. Y nosotros también estamos buscando de una manera activa a Jesús. ¿Tú en tu vida diaria lo estás buscando de una manera activa? ¿Buscas tener esa relación estrecha con Él? Porque si recordamos el mensaje de 8 días, nos dimos cuenta que no se trata de una religión, se trata de una relación personal con Dios. De eso se trata. De amarle de manera completa y de manera íntegra. Las cosas a medias no sirven, sino que son de maneras completas.
Así como cuando nosotros nos encanta que nos amen nuestro cónyuge de una manera completa y no a medias, ¿no? Lo mismo busca nuestro Señor, tener esa relación completa con Él en todo tiempo y en todo momento. O podría preguntar aquí, ¿a quién le gusta que lo amen a medias? Alza la mano. ¿Nadie? No. Buscas que el amor sea completo, entero, íntegro. Bueno, lo mismo busca nuestro Señor y Dios con nosotros, esa relación estrecha y completa, íntegra con Él, ¿no? Nos preguntamos, ¿dónde está Jesús también? ¿Estamos deseando tener ese encuentro con Él? ¿O nos conformamos con el cada 8 días? Y cuando leía esto, me acordaba de una canción de cuando era joven, ¿sí? Digo una canción porque no es una alabanza, aunque es un grupo cristiano, pues no es una alabanza, ¿sí? Y es una canción cristiana, eso sí. Y la canción se llamaba Quítate la Máscara, ¿sí? Era del grupo guatemalteco llamado Box Day, ¿sí? Y hablaba acerca de cómo, pues un joven, ¿no? Dice que le llamaron sus amigos, que solamente los iba a acompañar, que nunca se imaginó en cómo iba a terminar, ¿no? Y dice que al otro día por la mañana, ¿sí? Ya siendo domingo, lo que hace es ponerse su traje y su máscara como cristiano, ¿sí? Y ya se presentaba, ¿no? Estaba todo desvelado, crudo, sediento, ¿sí? Pero estaba en la iglesia, ¿no? Y entonces, esta canción cuando yo tenía 15 años, sí te impacta y te pega y te dice, chale, ¿no? Sobre todo porque quieres andar con los amigos de arriba abajo y a lo mejor sientes que estás limitado, ¿sí? Cuando únicamente Dios te está cuidando, ¿no? Pero tú como joven, ¿sí? En nuestra inmadurez, creemos que Dios simplemente nos está limitando y buscando coartarnos y la vida, ¿no? Pero Dios lo que hace es cuidarnos. Pero decía la canción, quítate la máscara, hipócrita. Y a veces podemos actuar como estas personas, con hipocresía, ¿sí? Y esto es algo que no debe de suceder en nuestra vida. Tenemos que ver cómo es que nosotros estamos caminando, cómo estamos caminando en nuestra vida diaria. ¿Estamos reconociendo la verdad o la rechazamos como un engañador? Porque recuérdate que la verdad tiene que ser revelada. ¿Y estamos reconociendo esa verdad? ¿O creemos que Él es el engañador, que nos está mintiendo, que así no es como se debe de vivir la vida, que Él no es el que debe de tomar el primer lugar en nuestro corazón, sino que debo de ser yo y debo de hacer lo que a mí me plazca y a lo que a mí me gusta, Dios? ¿O somos parte, no?, de ese murmullo, de ese chisme? ¿O somos aquellos que tienen las respuestas? ¿Cómo estamos actuando? También se nos recuerda la importancia de poder discernir la verdad en medio de las opiniones, de las críticas, del murmullo, del chisme que pueda surgir acerca de Jesús. Y cuando esto suceda, cuando estés escuchando el murmullo, el chisme, puedes hablar tú sí de una manera abierta de Jesús y contestar esas preguntas, esas dudas. Invita a otros a que le conozcan y que le amen, que sepan quién es Él. A eso somos llamados. Y es que tristemente algunas personas pues sostienen que Jesús no es Dios. Se cuestionan incluso el papel de Mesías, de Jesucristo. Ya incluso algunos que se dicen cristianos. Jesucristo es por algunos considerados un mito. Algunos otros niegan la veracidad de la resurrección de Jesús. Algunos otros
niegan que se encuentra en la historia, ¿no? Y es ahí cuando tú les puedes decir, no, por supuesto, que es algo evidente. Puedes ver tú el testimonio de Flavio Josefo, de Sutonio, de Plinio, de Tácito. La historia lo dice, hay libros, hay evidencia de su existencia. Pero volvemos a lo mismo. Tenemos que estar preparados para dar respuesta. Así que ánimo y ser parte de la conversación. Habla acerca de Jesús. 14 nos dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Y aquí vemos a Jesús, ¿no? Ahora, ya subiendo en el tiempo, en el momento preciso, siguiendo la guía de Dios en todo momento, y hablando de Él, en medio del peligro, hablando de Dios. Él sabía que estaba cumpliendo la voluntad del Padre, y que si Él estaba haciendo lo que Dios le está diciendo que haga, pues ¿qué va a pasar? Dios lo va a respaldar, Dios lo va a cuidar. Y ¿sabes qué? Lo mismo pasa con nosotros. Cuando tú escuchas la voz de Dios y la pones en práctica, y esa te sirve de guía, pues sabes plenamente que las cosas van a resultar bien, que vas a tener el respaldo de Dios, que Dios te va a cuidar, te va a proteger, te va a prosperar en esos momentos. Puedes tener esa certeza y esa confianza de que así va a pasar, de que así va a suceder. Y vemos las acciones de Jesús. Nos dice que sube al templo. ¿Tú también subes al templo? ¿Eres fiel? Vienes cuando se hace la convocatoria de parte de Dios, porque no es de nosotros, para que vengas a casa. O un domingo sí, un domingo no. Hoy es para la familia. Hoy voy a ir a ver a mi mamá. Hoy voy a ir a ver a mi suegra. Hoy voy a irme a una fiesta. Hoy tengo que cuidar el changarro. Hay muchos ejemplos. Pero vemos que Jesús, ¿qué hace? Sube al templo. Y esa es la invitación que nos hace a nosotros, de subir al templo. Para nosotros este pasaje, ¿sí?, nos está llamando a seguir el ejemplo de Jesús al proclamar valientemente también el Evangelio en un mundo hostil. Estamos dispuestos a enfrentar la oposición, el rechazo. Seamos fieles a Él. Se preguntaban, ¿cómo es que este hombre, sin haber estudiado, estaba hablando la palabra de Dios? Y aquí está hablando de que, aunque Jesús no había recibido la educación formal de un rabino, ¿sí?, es decir, no había ido a la universidad bíblica, ¿no? Pues ¿cómo es que sabe? Tenemos que recordar que Jesús es la palabra misma. Amén. En acción, ¿sí? Y por eso es que Él habla de esa manera. Ahora, tenemos que entender que nosotros también como cristianos, la palabra de Dios se nos revela a través del Espíritu Santo, y eso es algo que es hermoso, porque también podemos nosotros tener esa relación con Él y estudiar y conocer para poder hablar de Él. Y eso es a lo que nos está animando también el texto, a que busquemos a tener esa relación con Dios. Y me encanta cómo es Dios con nosotros, especialmente con su familia, porque busca hablarnos todo el tiempo. Y ves hermanos que te aman en todo tiempo. Y hay devocionales, hay estudios. Y eso es hermoso. El otro día estaba haciendo cuentas. Tenemos alrededor de 15 estudios en la semana. Entre lo que tenemos aquí en vivo, ¿sí?, adultos, jóvenes, niños, todos, ¿sí?, pero también lo que hay en la radio, también lo que hay en las redes sociales. Y digo, wow, realmente Dios es hermoso, porque está buscando tener ese encuentro con nosotros. Busquemos tener ese encuentro con Él también, para poder conocer las palabras y poder hablarlas también.
Y vemos esta parte también, ¿no? De cómo Jesús empieza a enseñar. Y esas enseñanzas que Jesús da, también debemos de tenerlos nosotros en nuestra vida y aplicarlas. Porque de eso se trata, tener una relación con Él. Te escucho, Señor, y lo pongo en práctica en mi vida. Pero también nos lleva a examinar bien, ¿no? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Y cuál es nuestro corazón cuando servimos a Dios y a los demás? ¿Qué me está motivando a mí? ¿Es mi amor a Dios? ¿O a lo mejor no es así? ¿O a lo mejor hay otras intenciones en mi corazón? Tenemos que tener un enfoque en donde Dios siempre sea el que se glorifique en todo tiempo. Nosotros tenemos que menguar para que Él sea exaltado y brille en todo momento. Verso 19, de favor. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y le dijo: demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús le respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilléis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión no porque sea de Moisés, sino de los padres, es decir, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y en el nombre del día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, ¿para qué la ley de Moisés no sea quebrantada? ¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y vemos a Jesús aquí, ¿no? En estas circunstancias, de cómo por un milagro, ¿sí? Por hacerle bien a un hombre, por sanar a un hombre, ¿sí? En el día de reposo, ahora es juzgado por los líderes religiosos y buscan matarlo. Y aquí es cuando Jesús los confronta y les dice: pues ¿qué no Moisés les dijo? No les dio Moisés la ley y ninguno de ustedes la cumple. Y algunos podrán decir: pero ¿por qué dices que no cumplimos la ley, no? Aquí entre los religiosos, si nosotros nos jactamos de ello, ¿no? De cumplir la ley, ¿no? Y Jesús les dice: pues ustedes cuando están circuncidando a alguien, ¿sí? Y cae, a los 8 días tenía que ser de manera exacta, porque era parte del pacto, ¿sí? Y si cae en día de reposo, ustedes lo hacen. Ustedes trabajan, ustedes se mueven en ese día. Y ustedes me están juzgando a mí porque sano de manera completa a un hombre. Y aquí te quedas, ¿no? Cómo a veces los rituales o el legalismo pesan más en el corazón de algunas personas. Y esas son las primeras en que están dispuestas a juzgar a los otros, ¿no? A criticarlos. Oye, ¿ya viste lo que está haciendo? Pues no está mal. Recuerdo mucho, ¿no? La falda debería de llegar hasta los tobillos. Solo porque alguien subió con una falda que no llegaba hasta los tobillos. Y dices: ¿qué onda? Eso ya es legalismo, ¿no? Y a veces tenemos esa tendencia de juzgar con ligereza en lugar de amar a Dios y de amar a las personas. Tenemos que tener mucho cuidado con ello. Debemos de buscar que el amor siempre vaya por delante. Sé que a veces va a ser difícil y a lo mejor va a ser complicado, pero si algo te debe de caracterizar a ti, es que ames a Dios, pero que también ames a tu hermano, aun cuando se equivoca. Y debes demostrarlo así.
En la familia cercana, en tu familia nuclear, has tenido desacuerdos, ya sea con tu hermano en la carne, has tenido desacuerdos con tu papá, con tu mamá, pero los amas y pasas las faltas porque los amas. Pues eso mismo debemos de hacer con las personas. Debemos de pasar las faltas porque los amamos. Porque si decimos que somos hijos de Dios, pues tenemos que mostrarnos como Él lo amó, como Él ama a cada uno de nosotros. Y a veces puede ser complicado, ¿no? Recuerdo mucho pues es que ya había lavado los vasos, pastor, y ya los volvieron a utilizar. Pues hay que volverlos a lavar. Ama a tu hermano que tenía sed. Y a lo mejor para los demás puede resultar gracioso, pero para el que había lavado los vasos, pues dice, chale, ¿no? Ya tengo que volver a hacerlo. Y a veces actuamos como cuando estábamos en casa y decíamos, pero mamá, siempre me mandas a mí, nunca mandas a mi hermano. Porque en algún momento lo hicimos, ¿sí o no? Pero tenemos que tener ese amor y esa paciencia para con ellos. Debemos demostrar el amor. ¿Y sabes algo? Eso nos va a llevar a la madurez, como también nos lo estaba enseñando nuestro Dios en la mañana, ¿no? A ser maduros. Y maduro significa ser como Cristo, ¿no? Y eso es algo que debe distinguir nuestra vida. El que amemos a las personas, el que amemos a Dios y amemos a las personas. Y esto siempre nos debemos de mantener firmes en ello, en nuestra fe, en nuestras convicciones, incluso cuando enfrentamos oposición. Y tú vas a decir, sí, pero es que me está juzgando, está murmurando de mí, está hablando mal de mí. Y tú puedes decir, si a Jesús se lo hicieron, ¿podemos esperar que lo hagan de nosotros? Pues sí, sí podemos esperar, pero tenemos que amar. El amor siempre tiene que ir de frente, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. El amor perdona, el amor olvida, porque así es Dios con nosotros. Y si no lo hacemos así, ¿qué pasa? Hay muchas circunstancias, ¿no? ¿Cómo dices amarme a mí si no amas a tu hermano? Si no perdonas a tu hermano, ¿cómo esperas que Dios te perdone? Y a veces podemos ser reacios, pero Dios es claro. Dios es claro. Así que, hermanos, en esta mañana hemos aprendido que la verdad siempre va a ser revelada. Siempre, en todo tiempo y en todo momento. ¿Quién es la verdad? La verdad es Jesús. Siempre debemos de estar dispuestos de hablar de Jesús, aun cuando se presente oposición. Si vemos que alguien está hablando bien de Dios, métete a la conversación. Si alguien está hablando mal de Dios, métete a la conversación también y habla de Él. Prepárate, estudia, busca enseñarle a los demás de Jesús, que ellos puedan conocer la cura para su vida, para esa enfermedad llamada pecado que los aleja de Dios. Busquemos que la verdad siempre se encuentre en nuestra boca, en todo tiempo y en todo momento. Y busquemos tener esa relación estrecha con Dios día a día. Señor hermoso, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, bendito Dios, porque eres bueno con nosotros, porque tu palabra siempre está ahí empujándonos, Señor hermoso, a conocerte más y más, Señor. Deseamos tener un corazón que siempre esté anhelante de una relación contigo, Señor.
Permite, Rey hermoso, que nuestro amor por ti sea lo más grande, pero también nuestro amor por las personas, bendito Dios. En Cristo Jesús te pedimos esto, Señor hermoso. Amén.